Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un episodio histórico fascinante. Vamos a descubrir cómo un fraile del siglo XVI usó una metáfora bíblica superpoderosa para documentar un colapso brutal, el colapso demográfico y social de las comunidades indígenas. Básicamente, vamos a desglosar un texto fundamental que nos revela que la conquista no fue solo un evento militar, sino una crisis sistémica larguísima y devastadora. Para que tengamos un mapa mental claro, pasaremos rápidamente por quién fue exactamente este cronista, el tremendo colapso biológico y militar, el peso asfixiante de los tributos, el papel de la esclavitud y el oro, para cerrar con el impacto social definitivo. Así que, arranquemos. Bueno, pasamos a nuestro primer punto clave. Para entender toda esta historia, tenemos que conocer al testigo de las secuelas. Imaginen esto. Llegar a México justo después de la caída del Imperio Azteca. Ese fue exactamente el caso de Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia. Él llegó en 1524 con el primer grupo de misioneros franciscanos, o sea, literalmente tuvo un asiento en primera fila para ver cómo se reestructuraba toda la región. Y claro, al fundar conventos y convivir tan de cerca, se convirtió en un testigo presencial fundamental, alguien que documentó no solo la evangelización, sino el sufrimiento real y palpable de los pueblos originarios bajo este nuevo régimen. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque el recurso literario que usa Motolinia es brillante. Él toma las famosas plagas de Egipto, ya saben, esas intervenciones divinas pensadas para liberar a un pueblo, y las contrasta con las plagas de la Nueva España. Pero ojo, estas últimas no tenían nada de divinas, fueron catástrofes 100% provocadas por el hombre. Enfermedades importadas, capataces despiadados, esclavitud. Básicamente usó una estructura bíblica muy conocida para denunciar cómo la codicia humana estaba destruyendo una civilización entera. Y eso nos lleva directamente a la primera fase de esta tragedia, el colapso biológico y militar. Si nos fijamos en la secuencia temporal de los hechos en esta línea de tiempo, es simplemente desgarrador. Las comunidades literalmente no tuvieron tiempo de recuperarse. En el año 0 llega la viruela, una enfermedad totalmente desconocida en la región que causó estragos inmediatos. Luego, en el año 1, el brutal asedio de la ciudad, que funcionó como una guerra de desgaste, terminó de exterminar a los líderes y a los guerreros. Y como si eso no fuera suficiente, apenas una década después, en el año 11, un brote de sarampión volvió a diezmar a los que habían logrado sobrevivir. Fue un golpe tras otro. Hay una cita de Motolinia que describe el impacto de esto de una manera brutal. Él relata que morían como chinches. La mortandad era tan masiva que las redes de apoyo y las tradiciones de luto simplemente colapsaron. Piensen en esto. Familias enteras fallecían juntas, al mismo tiempo, al grado de que, como no había manos para enterrarlos y el hedor era insoportable, literalmente derrumbaban las casas sobre los cuerpos para usarlas como fosas comunes. Así de extrema era la fractura comunitaria. Imagínense el impacto social absoluto de esto. Se despojó por completo a los pueblos indígenas de su estructura básica. Nadie podía hacer el pan, nadie podía cuidar a los convalecientes, los cultivos se quedaron sin cosechar y, como era de esperarse, llegó una hambruna terrible que castigó cruelmente a una población que de por sí ya estaba diezmada y sin sus líderes. Ahora, con las comunidades ya en este estado de debilidad extrema, entramos a las plagas 4 a 6. El asfixiante peso del tributo. Aquí es donde vemos cómo la explotación económica aceleró la despoblación. Fue un verdadero círculo vicioso. Los capataces, conocidos como calpixes, exigían tributos continuos e imposibles de pagar. Entonces, ¿qué hacían las familias desesperadas? Se veían obligadas a desmantelar sus propias vidas, vendiendo sus tierras o incluso entregando a sus propios hijos, solo para sobrevivir el día a día y cumplir con la cuota. Y si no podían pagar, el destino era la cárcel, la tortura o ser enviados a una muerte casi segura en las minas. 50%. Detengámonos un segundo a pensar en este número. Esta es la fracción de la población que fue aniquilada en ciertas provincias durante estas primeras oleadas. Reducir a una población a la mitad en cuestión de pocos años no es solo perder gente, es perder la mitad de tu conocimiento, de tus tradiciones, de tu fuerza laboral. Es una ruptura irreparable del tejido social. Y la situación se vuelve aún más sombría cuando revisamos las plagas de las 7 a la 9, donde el protagonismo se lo llevan la esclavitud y la obsesión por el oro.
Construir este nuevo imperio tuvo un costo físico inimaginable que literalmente rompió las espaldas de la población sobreviviente. Tenían que reconstruir toda la Ciudad de México, aportando sus propios materiales, trabajando sin recibir ni siquiera comida y cargando piedras gigantescas. Peor aún, sufrían la máxima humillación, ser marcados en el rostro con hierro caliente como si fueran ganado. Las crónicas relatan que sus caras parecían papel escrito por tantas marcas de sus diferentes compradores, y encima tenían que marchar distancias enormes usándolos como animales de carga para abastecer las minas. Una verdadera sentencia de muerte. En este punto, Motolinia no se guarda absolutamente nada. Él lanza una condena moral profundísima, diciendo que el oro se convirtió en un falso dios, en un ídolo que justificaba cualquier atrocidad. No es solo una queja administrativa de un fraile, es la denuncia de un sistema entero que valoraba más sacar metales brillantes de la tierra que la propia vida de los seres humanos. Y las consecuencias visuales de esta obsesión por la riqueza eran de verdad apocalípticas. Los relatos de las minas de Huaxiacac cuentan que ni siquiera se podía caminar por los alrededores sin tropezar con huesos o cuerpos. El desprecio por la vida era total. El hedor de los trabajadores sin enterrar traía aún más enfermedades. Y la cantidad de aves carroñeras que se reunían era tan inmensa que, literalmente, llegaban a tapar el sol. Así de brutalmente la codicia envenenó el paisaje novohispano. Finalmente, llegamos a nuestra última sección, la 10ª plaga y el impacto social definitivo que todo esto dejó. Aquí la metáfora de Motolinia da un giro muy interesante. Si recuerdan, en Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, un castigo rápido y divino contra los opresores. Pero en la Nueva España, la 10ª plaga fueron los mismos conquistadores destruyéndose entre sí. La avaricia generó tantas divisiones y una violencia interna tan grande entre los españoles que los propios frailes tenían que meterse físicamente, a veces entre caballos y espadas desenvainadas, para evitar que la colonia entera colapsara desde su propio interior. Todo este proceso fue el clavo final en el ataúd de la estructura comunitaria. Ante este nivel de extracción económica tan implacable, la gente simplemente optó por abandonar todo lo que conocía. Preferían huir a las montañas y dejar sus tierras ancestrales antes que enfrentar las marchas a las minas o la esclavitud. Esto causó un abandono total de la agricultura y dejó provincias enteras completamente despobladas, como pueblos fantasma, a lo largo de todas las rutas mineras. Así que cerramos este análisis con una gran pregunta para reflexionar. Si las famosas plagas bíblicas duraron solo unos cuantos días y fueron un mandato divino, ¿cómo asimilamos nosotros un episodio histórico donde décadas y décadas de devastación fueron impulsadas pura y exclusivamente por la crueldad humana y la obsesión incontrolable por el oro? Es sin duda un tema intenso, pero fundamental para entender cómo se reestructuró y se fracturó la sociedad en esa época. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hasta la próxima.